Si el Dios eterno se encarnó, entonces ¿María pasa a ser madre de Dios? ¿O Dios es padre de María? ¿Podrá la encarnación hacernos entender este tema? ¿Cómo están? Mi nombre es Aldo Acosta y esta noche, este día, 25 de diciembre del año 2021, vamos a tocar este punto. El teólogo R.C. Sproul dijo una vez: lo que celebramos en Navidad no es el nacimiento de un bebé, por importante que sea. Lo realmente trascendente de ese bebé en particular es que su nacimiento constituye la encarnación de Dios mismo. Antes de definir el tema de la encarnación, voy a mencionar 3 atributos o 4 atributos de Dios que nos permitan entender la naturaleza de Dios. El primero de ellos es que Dios es espíritu. Es decir, Dios espíritu no es el Dios invisible, Él no tiene materia, Él no es como nosotros, de carne y hueso. Número 2, atributo 2, que Dios es eterno. Eso quiere decir que Dios ha existido siempre, incluso desde antes de la fundación del mundo, en toda la eternidad pasada, sino también pues existirá por siempre. Número 3, Dios es omnipresente. Eso quiere decir que Dios está en este momento acá, como también en la China, está en toda la Vía Láctea y está en todo el universo a la vez. Dios es infinito, es omnipresente. Ahora, también el cuarto atributo, y para eso voy a leer Juan capítulo 1 del 1 al 3, dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y acá viene lo importante, y dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, el verbo que es Dios, que es Jesucristo, luego vamos a ver que se hizo carne y estuvo entre nosotros y es Jesucristo, Él hizo todas las cosas, Él es el Todopoderoso. Muy bien, el cuarto atributo es que Dios es todopoderoso. Es eterno, es espíritu, es omnipresente y todopoderoso. Solamente hemos tocado 4. Ahora, nos cuestionamos entonces y decimos, ¿qué es la encarnación? La encarnación proviene del latín incarne, que quiere decir en carne. Y en Juan capítulo 1, versículo 14 nos enseña la Biblia que dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el Dios omnipresente, infinito, el que no podía ser contenido, decidió ser contenido en la matriz de una mujer llamada María. De forma paralela, vamos a comentar de que en el año de 1978, para ser más exacto, 25 de julio de 1978, en Inglaterra, por primera vez se realizó la fecundación in vitro que dio a un bebé probeta, el cual se llamó o se llama Louise Brown. Fue la primera bebé probeta. Este hecho hacía que se cogía el ovocito de la mujer, el espermatozoide del hombre, se fecundaba fuera de la matriz de la mujer, y una vez que estaba esto como un producto, llámese un cigoto, se devolvía a la matriz de la mujer y nacía este bebé. En otras ocasiones, cuando la mamá tiene problemas para llevar todo este proceso, entonces ese producto, ese cigoto fecundado fuera, se pone en el vientre de otra mamá, de otra mujer, y se le llama vientre de alquiler. Entonces, nace este ser. En todo caso, podríamos cuestionar lo siguiente: este bebé que nace producto de ir a un vientre de alquiler, ¿de quién tiene la genética? ¿De la madre que lo alimentó con su sangre y con sus nutrientes? ¿O de la mujer y el hombre que dieron de sus genes, es decir, su ovocito y su espermatozoide? Pues la respuesta es clara. Ese bebé va a tener la genética de los que dieron de su ovocito y de su espermatozoide. ¿De acuerdo? En el caso paralelo de Jesús, ni María dio de su ovocito, ni José dio de su esperma, sino que el verbo que estuvo toda la vida existente, de repente se hizo cual un cigoto y se puso en el vientre de María, en la cavidad uterina de María, y María lo comenzó a alimentar de su sangre
y finalmente pues el bebé nacía. Este bebé se llamaba Jesucristo de Nazaret. Entonces, evidentemente, pues Jesús al nacer no tenía su genética, por decirlo así, o su naturaleza de ser eterno, de ser omnipresente, de ser espíritu, de ser todopoderoso. Ninguna de esa naturaleza lo tiene ni María, ni lo tiene José. Entonces, pues por ahí de antemano, pues María no puede ser madre de Dios porque ella no tiene esa genética. La Biblia tiene mucho cuidado en llamar a María como madre de Jesús. No dice en ninguna parte que es madre de Dios, ni que María es madre del Verbo. No existe eso. Porque sería un error teológico mencionarlo de esa manera. El hecho que María haya cumplido la función de madre en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, entonces, pues no me llevaría a una lógica de decir, entonces, como María es madre de Jesús, como dicen algunos, y Jesús es Dios, entonces María es madre de Dios. Y llegan a esa conclusión. Entonces, bajo esa lógica, tendríamos que decir también, bueno, si María es madre de Dios, porque María cumplió la función de madre de Jesús, entonces José también es padre de Dios. Y los papás de María y los papás de José son los abuelos. Dios también tiene abuelos, y también Dios tiene tíos, y Dios tiene primos, etc. Y llegaríamos a una total aberración teológica. No es así, no es la lógica, ¿no? Cuando hablamos de que María cumplió la función de madre solamente en este segmento de tiempo, no antes, porque ella no existía, el Verbo existió todo eternamente, ni tampoco después, porque dice la Biblia que cuando venga por segunda vez Jesús vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores y juzgará a vivos y a muertos. O sea, ya no vendrá otra vez como el carpinterito, el pobre, no, ahora va a venir a juzgar. Entonces, es en este segmento solamente que ella cumple, y es en este segmento en el cual Jesús dijo, se despojó a sí mismo, ¿no? Y fue como uno de nosotros. Es decir, pues siendo en forma de hombre, vino y estuvo entre nosotros. Ahora, por otro lado, decir que María es madre de Dios, la palabra Dios es deriva de o tiene que ver con la Trinidad. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si decimos que María es madre de Dios, tendríamos que decir entonces que María es madre de Dios Padre, que María es madre del Espíritu Santo, y eso sería pues una herejía total. No es así, no es así. Por eso que la Biblia tiene mucho cuidado en definir cuidadosamente. Los apóstoles enseñaban que María es madre de Jesús. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que María es madre del Verbo o que María es madre de Dios. No existe eso. Porque las personas que hablan y dicen esto caen en un error, y pues hay que enseñarles y tienen que corregirse, porque conscientes o inconscientes están poniendo a María por encima de Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie, ¿no? El decir que María es madre de Dios es algo semejante al error que también cometían los fariseos cuando decían que David es padre del Mesías, padre del Cristo. En una ocasión Jesús los confrontó diciendo lo siguiente, en Mateo capítulo 22, versículo 41 al 45, dijo Jesús, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y es que había una profecía que decía que el Mesías vendría de la descendencia de David. Entonces inmediatamente dijeron, de David. David es nuestro padre, también decía en otra ocasión. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús continuó diciendo, pues si David le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces, cosa curiosa, acá se llega a la conclusión de que Jesús dice, si David mismo le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? No podía ser, ¿verdad? Entonces, lo curioso es que en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 48, María también le dice Señor. Fíjense ustedes lo que dice. María dijo, engrandece mi alma al Señor, le llama Señor. Continúa diciendo, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, reconoce que es su Dios.
y que es su Salvador. Y continúa diciendo, porque ha mirado la bajeza de su sierva, en otra versión dice esclava, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Por supuesto que era bienaventurada. No cualquiera tenía la dicha de ser un instrumento para que venga el Dios eterno a esta tierra, sea un instrumento, y lo fue María. Entonces, si María misma le llama Señor, ¿cómo entonces puede ser su hijo? Por otro lado, Jesús nos enseñó a orar, y la forma de que nos enseñó a orar fue la siguiente. Él decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús le llamaba Padre, nos enseñaba a decirle Padre. Los judíos antes de Jesús, nadie le llamaba Padre a Dios. Ellos de repente decían el Padre Abraham, el Padre David, pero Jesús por primera vez le llama a Dios Padre y nos enseñó a decirle Padre. Por tal motivo, Dios es Padre tanto de Abraham, Dios es Padre tanto del apóstol Pablo, de todos los santos, incluso Dios es Padre de Jesús. La pregunta es, ¿será Dios Padre de María? Evidentemente que sí. Dios es Padre también de María. Entonces, si Dios es Padre de María, ¿cómo entonces podría ser su hijo? Entonces, el hecho de propagar esta enseñanza de que pues María es Madre de Dios es algo totalmente errado. Y esto más aún debemos de tener cuidado porque uno de los mandamientos de que dio Dios a Moisés dice lo siguiente: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, si tú estás tomando su nombre de Dios en vano para decir semejante herejía, pues arrepiéntete. No está bien. Ahora, recuerda, Dios se encarnó, pero no dejó de ser nuestro Dios. Ahora, ya que está claro de que María no es madre de Dios, sino que es madre de Jesús, hablar bien los términos correctamente, en paralelo quisiera saber este tema de la encarnación. ¿Nos es permitido a nosotros celebrar el tema de la encarnación? He dicho de otra manera, nos es permitido, Dios nos ordena a celebrar la Navidad. Pues en ninguna parte de la Biblia Dios nos ordena celebrar la Navidad, pero sí nos pide que conmemoremos su muerte. Eso está en 1 Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al 26. Sería bueno que entendamos bien la trascendencia de la encarnación. ¿Por qué Juan tuvo que hablar de la encarnación? Eran los años 85 y 90 cuando un grupo llamado los gnósticos comenzaron a decir de que Jesús no se había encarnado, no había venido a la tierra, no había estado con nosotros. Entonces, y esta enseñanza se propagó y la gente comenzó a creer eso, que Jesús no estaba entre nosotros. Entonces fue en ese momento que Juan, a sus casi 90 años, o alrededor de 90 años, escribe el Evangelio de Juan, escribe la primera, segunda y tercera carta de Juan, y, siendo el año aproximadamente 90 después de Jesucristo, nos enseña cómo reconocer si alguien está con el Espíritu de Dios o si alguien está con el espíritu del anticristo. Y nos dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo del 2 al 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Imagínense ustedes, desde el tiempo de Juan, el espíritu del anticristo ya estaba en ese lugar, y es todo aquello que rechazan, no solamente aquellos que rechazan a Jesucristo, que se ponen en el lugar de Jesucristo, sino aquellos que incluso no confiesan de que Jesucristo es el Señor, que es Jesucristo, que el Verbo se encarnó. Entonces no confiesa. Y Juan no termina ahí, sino que sigue y avanza y dice en la segunda carta de Juan, capítulo 1:7, dice lo siguiente: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan
o sea que no lo dicen, que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Llevan el espíritu del anticristo. En estos tiempos de Navidad, todo este aparato comercial que ha reemplazado a Jesús por Papá Noel, que ha reemplazado la encarnación por regalos, árboles de Navidad, salidas románticas, compras superfluas o grandes cenas, pues y nada de la obra sacrificial ni la obra redentora de Jesucristo. La pregunta es, ¿eres tú parte de todo este aparato de mercadotecnia que promueven toda esta parte comercializadora y dejan de lado o no mencionan o lo dejan en oculto la encarnación de Jesucristo? ¿Llevas tú el Espíritu de Dios o llevas tú el espíritu del anticristo? Así que con esto quiero terminar, no sin antes desear que las familias reflexionen acerca de esto, de la encarnación por la cual vino Jesucristo y por lo cual la Biblia también dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te bendiga.